Mi hermana exigió que pagara la quinceañera de 150,000 pesos de mi sobrina en mi restaurante. Me llamó, cajero vacío, frente a todos, así que decidí darle una lección que nunca olvidaría. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El último plato de la noche había salido de la cocina, un mole negro que había tardado 3 días en prepararse, y el murmullo satisfecho de los comensales era la única música que necesitaba. El aroma a chiles tostados, chocolate y especias ancestrales todavía flotaba en el aire de Corazón de Fuego, mi restaurante, mi santuario. Estaba en mi pequeña oficina, una habitación del tamaño de un armario con vistas a un callejón de ladrillos, revisando las facturas del día. El suave resplandor de la pantalla del portátil iluminaba mi rostro cansado. Eran casi las 11 de la noche, y el peso de una jornada de 16 horas se asentaba sobre mis hombros como un abrigo de plomo. Cada hueso de mi cuerpo anhelaba el silencio de mi apartamento y la comodidad sin pretensiones de mi viejo sofá. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de madera, un zumbido agresivo que rompió la paz. No necesité mirar la pantalla para saber quién era. Hay ciertas vibraciones en el universo que anuncian la llegada de un problema, y para mí, ese problema casi siempre tenía un nombre, Valeria. Aún así, miré. La foto de mi hermana mayor, sonriendo con una perfección plástica en algún evento social, iluminó la pantalla. Su nombre brillaba debajo. Un nudo familiar, frío y apretado, se formó en la boca de mi estómago. Una llamada de Valeria a estas horas nunca era para preguntar cómo estaba. Nunca era para compartir una buena noticia que no la involucrara a ella como centro del universo. Una llamada de Valeria era una citación, un presagio de que algo se esperaba de mí, algo que invariablemente implicaba mi tiempo, mi energía o, más comúnmente, mi dinero. Dejé que el teléfono vibrara un par de veces más, un pequeño acto de rebelión inútil. Me pasé una mano por el pelo, sintiendo el sudor y el cansancio del día. Podría ignorarlo. Podría apagar el teléfono y fingir que nunca vi la llamada. Pero sabía que eso solo pospondría lo inevitable y, probablemente, empeoraría las cosas. La insistencia de Valeria era legendaria, si no contestaba, empezaría a llamar al teléfono del restaurante, a enviarme una avalancha de mensajes de texto llenos de signos de exclamación y, si se sentía particularmente dramática, incluso podría aparecerse aquí. Con un suspiro que pareció salir desde lo más profundo de mi alma, deslicé el dedo por la pantalla. Bueno, dije, mi voz más áspera de lo que pretendía. Dante. Hermanito querido. Su voz era un torrente de dulzura artificial, tan empalagosa como un postre mal hecho. El contraste con mi tono seco era casi cómico. Qué bueno que te encuentro. ¿Estás ocupado? Terminando el día, Valeria. ¿Qué pasa? Fui directo al grano. No tenía ganas de participar en el teatro de la cordialidad. Ay, siempre tan serio, tan trabajador. Hubo una pequeña pausa, el tipo de silencio calculado que usaba para preparar el terreno. Pues, te llamo porque tengo una noticia maravillosa, algo que nos va a llenar de alegría a toda la familia. Sentí que el nudo en mi estómago se apretaba aún más. La alegría familiar en el vocabulario de Valeria solía ser sinónimo de un gasto exorbitante para mí. Te escucho, dije, apoyándome en el respaldo de mi silla, que crujió en señal de protesta. Bueno, prepárate. Y vamos a celebrar la quinceañera de Mikami. Su voz alcanzó un chillido de emoción. Imagínate. Mi pequeña ya es toda una señorita. Y, obviamente, queremos hacer algo espectacular, algo inolvidable. Algo que esté a la altura de nuestra familia. Y ahí estaba. La palabra clave, espectacular. Sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que esa llamada iba a costarme mucho más que solo mi paz mental. Felicidades a Camila, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Me alegro por ella.
Gracias, hermanito. Sabía que te alegrarías. Por eso, necesito que vengas a cenar a la casa mañana. Una cena familiar, íntima. Para contarte todos los detalles y que celebremos juntos. ¿Te parece a las 8? No era una pregunta. Era una orden envuelta en papel de seda. Íntima. Claro. Tan íntima como una emboscada. Veré si puedo, mentí. Perfecto. Entonces te vemos mañana a las 8. No llegues tarde. Te va a encantar lo que hemos pensado. Y antes de que pudiera decir nada más, colgó. Dejándome en silencio, con el pitido sordo del teléfono en la oreja y un sabor amargo en la boca. La alegría familiar estaba en camino, y yo iba a ser el que pagara la cuenta. Al día siguiente, a las 8:05 de la noche, estacioné mi viejo Nissan Suru a una cuadra de la casa de Valeria. Era un auto de 20 años, abollado en un costado y con la pintura del techo descarapelada por el sol, pero el motor funcionaba como un reloj. Era todo lo que necesitaba. Mientras caminaba por la acera de la calle arbolada y silenciosa, pasé junto a las camionetas de lujo y los sedanes europeos que pertenecían a los vecinos de mi hermana. La casa de Valeria y su esposo, un complejo moderno de vidrio y concreto blanco, brillaba bajo las luces del jardín, proyectando una imagen de éxito y opulencia que siempre me había parecido un poco desesperada. Toqué el timbre y la puerta se abrió casi al instante. Valeria estaba allí, radiante con un vestido de diseñador y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Dante. Qué bueno que llegaste. Me dio un abrazo rápido, más un roce de hombros que un gesto de afecto, y su perfume caro me envolvió. Pasa, pasa, ya estamos todos. Todos estaban, en efecto, reunidos en la sala de estar de concepto abierto, que parecía sacada de una revista de arquitectura. Mi padre, Ricardo, estaba sentado en un imponente sillón de cuero, con su habitual aire de patriarca silencioso. Mi madre, Sofía, se levantó de un sofá blanco para darme un beso en la mejilla, sus ojos evaluándome de pies a cabeza en una fracción de segundo. Camila, la futura quinceañera, apenas levantó la vista de su teléfono para murmurar un hola, tío, antes de volver a sumergirse en su mundo digital. Su padre, el esposo de Valeria, me saludó con un movimiento de cabeza desde el otro lado de la habitación, con una copa de vino en la mano. La escena estaba perfectamente montada. Una familia feliz y unida. Una mentira bien decorada. Un vinito, hermanito, ofreció Valeria, ya sirviendo una copa sin esperar mi respuesta. La conversación durante los siguientes 20 minutos fue una coreografía de trivialidades. El trabajo de mi cuñado, las clases de Camila, un chisme sobre unos vecinos. Nadie me preguntó por el restaurante, por mi vida, por nada que realmente importara. Yo era un espectador, un invitado en mi propia familia, esperando a que el verdadero propósito de la noche se revelara. Finalmente, durante la cena, sentados alrededor de una mesa de cristal tan grande que parecía un lago congelado, Valeria carraspeó y aplaudió suavemente, como una directora de orquesta llamando la atención de sus músicos. Bueno, familia, comenzó, su voz vibrando de emoción contenida. Como saben, estamos aquí para hablar del evento del año, los 15 de mi princesa. Camila sonrió con aire de suficiencia, dejando su teléfono a un lado por primera vez en toda la noche. Valeria sacó una tableta y la deslizó por la mesa hacia mí. En la pantalla, una presentación de diapositivas profesionalmente diseñada. He estado trabajando con una wedding planner, bueno, una quinceañera planner, de las mejores de la ciudad. Y hemos creado un concepto que es, simplemente, divino. Pasó las imágenes. El tema será, Noche de Diamantes. Imagina, Dante, todo en tonos blancos, plateados y cristal. Candelabros de cristal por todas partes, cascadas de luces, una pista de baile de espejo. Su voz se aceleraba con cada detalle. Hemos pensado en una banda en vivo para la cena, y luego un DJ famoso para la fiesta. Un menú de 5 tiempos, barra libre internacional, una mesa de postres que parecerá una joyería. Yo escuchaba en silencio, viendo pasar las imágenes de lujo desmedido. Cada foto representaba miles de pesos. Y el vestido,
continuó, mostrando una foto de Camila en una boutique carísima, probándose un vestido que parecía tener más cristales que tela. Es un diseño exclusivo. Se verá como una verdadera reina. Finalmente, llegó a la última diapositiva. Se titulaba El lugar perfecto. La foto era inconfundible. Era el salón principal de mi restaurante, Corazón de Fuego, con su elegante decoración de madera oscura y ladrillo expuesto. Y aquí es donde entras tú, hermanito, dijo Valeria, mirándome fijamente, su sonrisa ahora afilada. El salón, don Porfirio, en tu restaurante es, sencillamente, el único lugar en la ciudad con la clase que necesitamos. Ya hablé con la planner y dice que con la decoración adecuada, quedará espectacular. Hemos calculado unos 300 invitados. Asentí lentamente, esperando el golpe final. Sabía que estaba por llegar. Valeria tomó un sorbo de vino, se limpió los labios con una servilleta de lino y luego, con la naturalidad de quien pide la sal, sacó una hoja de papel doblada de su bolso. La desdobló y la puso sobre la mesa, junto a mi plato. Era una cotización detallada. En la parte inferior, en negrita, una cifra que me hizo sentir un vértigo helado. 150,000 pesos dólares. Este es un presupuesto preliminar, dijo, como si estuviera hablando del clima. Podría subir un poco, ya sabes, por los imprevistos. La miré, luego miré a mis padres. Mi padre evitaba mi mirada, estudiando su copa de vino como si contuviera los secretos del universo. Mi madre me sonreía, una sonrisa tensa y expectante. Y, por supuesto, concluyó Valeria, su voz ahora untada de una falsa generosidad, dado que es tu restaurante, y que es para tu única y amada sobrina, pues, contamos con que este será tu regalo para ella. Un gran gesto de amor de parte del tío exitoso, ¿no crees? La habitación quedó en silencio. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el latido furioso de mi propio corazón. La emboscada había sido ejecutada a la perfección. El silencio que siguió a la propuesta de Valeria no era un silencio vacío. Estaba lleno de años de expectativas no cumplidas, de favores no devueltos, de una dinámica familiar tan torcida que ya ni siquiera reconocía la forma de lo que se suponía que era el amor. Mientras los miraba, a mi hermana con su sonrisa depredadora, a mis padres con su cobardía cómplice, a mi sobrina con su aburrimiento arrogante, mi mente se desconectó del presente. Se convirtió en un museo, un recorrido privado por una exhibición de agravios cuidadosamente conservados. Las luces de la opulenta casa de Valeria se atenuaron y las paredes de mi memoria proyectaron las escenas de mi pasado. La primera sala de mi museo mental era oscura y olía a grasa y desinfectante barato. Tenía 18 años. Estaba de pie en el vestuario de la cocina de un restaurante bullicioso donde trabajaba como lavaplatos. En mis manos sostenía un par de zapatos de chef profesionales, de cuero negro, con suelas antideslizantes y un peso que prometía durabilidad. Eran hermosos. Había ahorrado durante 3 meses para comprarlos, saltándome comidas, caminando en lugar de tomar el autobús, guardando cada peso extra. Eran más que un par de zapatos, eran un símbolo. Eran mi primer paso serio para salir del fregadero y acercarme a los fogones. Eran la prueba tangible de mi sueño. Llegué a casa esa noche, con los zapatos en su caja como si fuera un tesoro. Los puse debajo de mi cama, planeando llevarlos al trabajo al día siguiente. Pero al día siguiente, la caja no estaba. La busqué por todas partes, con un pánico creciente. Finalmente, encontré a Valeria en su habitación, probándose un vestido nuevo frente al espejo. ¿Viste mis zapatos?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella se encogió de hombros, sin apartar la vista de su reflejo. Ah, sí. Los vendí. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Qué? ¿Por qué? Necesitaba dinero para este vestido, dijo, girando para admirar cómo le quedaba. Tenía una cita importante. Además, ¿para qué quieres unos zapatos tan caros? Sigues lavando platos. Corrí a buscar a mis padres, con una rabia y una incredulidad que me ahogaban. Les conté lo que había pasado, esperando justicia, esperando que la hicieran devolver el dinero. Mi madre suspiró,
como si yo fuera el que estaba causando problemas. Dante, por favor, dijo. Tu hermana es una señorita, necesita verse bien. Es importante para su futuro. Tú eres hombre, puedes aguantar un poco. Ya te comprarás otros. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. No hagas un drama por unos zapatos, sentenció. Esa noche no lloré. Me quedé despierto, mirando el techo, y sentí como algo dentro de mí se endurecía. Comprendí que en esa casa, mis sueños y mis sacrificios eran invisibles, fácilmente descartables por el capricho de otros. La siguiente exhibición me llevó a un día soleado, 5 años atrás. El aire olía a pintura fresca y a esperanza. Era el día de la inauguración de Corazón de Fuego. Estaba de pie en la puerta, con mi filipina de chef impecablemente blanca, mi nombre bordado sobre el corazón. Mi corazón latía con una mezcla de terror y euforia. Había invertido cada centavo que tenía, había pedido un préstamo que me aterraba, había trabajado días de 20 horas durante un año para convertir un local abandonado en mi sueño hecho realidad. Había llamado a mi familia una semana antes, emocionado, para invitarlos a la pequeña celebración de apertura. Claro que ahí estaremos, hijo, me había dicho mi madre. No nos lo perderíamos por nada. Pero la hora llegó y pasó. Los amigos que había hecho en el camino estaban allí, algunos chefs de otros restaurantes, mis primeros empleados. Pero mi familia no. Los llamé, pensando que se habían perdido. Ay, Dante, lo siento mucho, dijo mi madre, su voz ahogada por la música a todo volumen al otro lado de la línea. Surgió un imprevisto. A Cami le regalaron boletos de primera fila para el concierto de esa banda que le encanta, y no podíamos decirle que no. Está tan ilusionada. Ya iremos otro día a conocer tu negocito. Mucha suerte. Colgué el teléfono. Miré alrededor de mi negocito, el lugar por el que había sangrado, sudado y llorado. Y comprendí que mi mayor logro, el momento de mayor orgullo de mi vida, era menos importante que un concierto de pop para adolescentes. Era un imprevisto. La última pieza del museo era un collage de momentos, de frases lanzadas al aire en reuniones familiares a lo largo de los años. Mi cuñado, con su sonrisa condescendiente, presentándome a sus amigos, este es Dante, mi cuñado. Es cocinero. No es chef, no es dueño de un restaurante. Es cocinero. Una palabra usada no como una descripción de mi profesión, sino como una forma de ponerme en mi lugar, de recordarme mis orígenes humildes. Recordé las innumerables veces que Valeria me llamaba para pedirme que le enviara comida gratis para sus reuniones, para que mis amigas prueben lo que hace mi hermanito. O las veces que mis padres me pedían dinero prestado para algún lujo innecesario, un viaje, un coche nuevo para Valeria, con la vaga promesa de un pago que nunca llegaba. Cada recuerdo era una capa de resentimiento, una grieta en el fundamento de lo que se suponía que era el amor familiar. Y ahora, sentado en esa mesa de cristal, viendo la cotización de $150,000, sentí el peso de todo ese museo caer sobre mí. No estaban pidiendo un regalo. Estaban cobrando una deuda que yo nunca acepté tener. Estaban asumiendo que mi éxito les pertenecía, que los frutos de mi sacrificio eran de ellos para cosecharlos. El zumbido en mis oídos se desvaneció y volví al presente. La sonrisa de Valeria seguía ahí, esperando mi capitulación. Pero esta vez, algo era diferente. El hombre que había construido un restaurante desde cero no era el mismo chico que había perdido sus zapatos. El museo de mi memoria ya no era un lugar de dolor, sino un arsenal. Y yo estaba listo para usarlo. Levanté la vista de la cotización, el papel blanco parecía brillar con una luz obscena bajo la lámpara de diseño que colgaba sobre la mesa. Doblé la hoja con una lentitud deliberada, marcando bien los pliegues, y la coloqué junto a mi plato. Mis movimientos eran tranquilos, metódicos, una calma que contrastaba violentamente con la tormenta que se desataba dentro de mí. Miré a cada uno de ellos, uno por uno. La expectación arrogante de Valeria, la ansiedad apenas disimulada de mi madre, la indiferencia estudiada de mi padre y el desinterés petulante de Camila. Tomé un sorbo de agua, el vaso frío anclándome en el momento.
El silencio se había vuelto pesado, denso, cargado de la electricidad de una confrontación inminente. Es un plan muy ambicioso, dije finalmente, mi voz sonando extrañamente serena en mis propios oídos. Valeria soltó una risita. Por supuesto que lo es. Mi Cami se merece lo mejor, y no vamos a escatimar en gastos. Será la quinceañera del año. Todas mis amigas se morirán de la envidia. Ya veo, asentí. El menú, la música, la decoración, todo parece muy bien pensado. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera un poco más. Pero hay un pequeño problema. La sonrisa de Valeria vaciló. ¿Un problema? ¿Qué problema? La fecha está disponible, ya lo verifiqué discretamente con tu gerente. El problema no es la fecha, aclaré, y entonces, mirándola directamente a los ojos, pronuncié las palabras que habían estado atrapadas en mi garganta durante años. El problema es que la respuesta es no. No puedo hacer eso. La habitación se quedó tan quieta que podría haber oído caer un alfiler. La expresión de Valeria pasó de la confianza a la incredulidad en una fracción de segundo. Parpadeó, como si no hubiera entendido mis palabras. ¿Qué dijiste?, tartamudeó. Dije que no, repetí, mi voz firme, sin un ápice de duda. No voy a pagar $150,000 por una fiesta. Y no voy a prestar mi restaurante para esta extravagancia. El rostro de mi hermana se contrajo en una máscara de furia. El color le subió por el cuello hasta las mejillas. ¿Que no puedes? ¿O que no quieres, miserable tacaño?, siseó, su voz perdiendo todo rastro de dulzura. Ambas cosas, respondí con calma. Es una cantidad de dinero absurda, y francamente, es una falta de respeto que hayan planeado todo esto a mis espaldas, asumiendo que yo simplemente firmaría el cheque. Es por tu sobrina, intervino mi madre, su voz temblando de indignación. La hija de tu hermana. ¿Qué clase de hombre le niega algo así a su familia? La clase de hombre que ha trabajado cada día de su vida para construir algo propio, repliqué, mi voz subiendo de volumen por primera vez. La clase de hombre que sabe el valor del dinero porque ha tenido que sudar por cada peso. No es un juego, mamá. Es mi trabajo, mi negocio, mi vida. Pero tienes dinero de sobra, gritó Valeria, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo que los cubiertos tintinearan. ¿En qué te lo gastas, Sigues conduciendo ese cacharro viejo. Y vives en un departamento que ni siquiera es la mitad de grande que mi casa. ¿Para qué lo quieres, si no es para ayudar a tu familia? Lo que yo haga con mi dinero es asunto mío, dije, mi paciencia agotándose rápidamente. Y mi familia podría haber empezado por preguntar, por tener un mínimo de consideración, en lugar de tratarme como a su patrocinador personal. Fue entonces cuando la máscara de Valeria se cayó por completo, revelando el desprecio puro y sin adulterar que sentía por mí. Se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de mármol. Me señaló con un dedo acusador, su mano temblando de rabia. ¿Sabes lo que eres, Dante?, escupió las palabras, su voz llena de veneno. No eres nadie. Solo un cocinero con suerte que se tropezó con un poco de dinero. ¿Crees que eso te hace mejor que nosotros? Te equivocas. Para esta familia, para mí, siempre serás el mismo. No eres más que un miserable y vacío cajero automático. Un cajero automático vacío y miserable. El insulto quedó flotando en el aire, feo y brutal. Miré a mis padres, buscando una reacción, una defensa, cualquier cosa. Mi padre se aclaró la garganta y desvió la mirada, negándose a intervenir. Mi madre se encogió en su asiento, de repente muy interesada en doblar su servilleta. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Fue una confirmación. Así era como me veían. Me levanté lentamente, mi apetito completamente desaparecido. La deliciosa comida en mi plato ahora me parecía ceniza. Gracias por la cena, dije, mi voz helada. Y gracias por la claridad. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás sus rostros atónitos. La guerra no había hecho más que empezar.
No había llegado ni a la mitad del camino a mi casa cuando mi teléfono empezó a vibrar con la primera notificación. Era un mensaje de Valeria, una sarta de insultos y amenazas que ignoré. Pero sabía que eso era solo el principio. Valeria no era de las que aceptan un no en silencio. Su ego herido necesitaba una audiencia, y su venganza sería pública. Efectivamente, a la mañana siguiente, el ataque comenzó. Abrí Facebook mientras tomaba mi primer café del día, un hábito que pronto lamentaría. Lo primero que vi fue una publicación de Valeria. Había elegido una foto de Camila, con una expresión de tristeza perfectamente ensayada, y un texto largo y melodramático. Con el corazón roto, comenzaba. Es increíble cómo el dinero puede cambiar a las personas. Hay quienes olvidan de dónde vienen, quienes los apoyaron en sus momentos más oscuros. Hoy, mi hija ha aprendido una dura lección, que a veces, la sangre no significa nada. Su sueño de una quinceañera ha sido aplastado por la tacañería y el egoísmo de alguien a quien ella admiraba. Por favor, envíenle amor y apoyo a mi princesa en este momento tan difícil. La publicación era una obra maestra de la manipulación. No me mencionaba por mi nombre, pero no era necesario. Todos en nuestro círculo sabían de quién hablaba. Los comentarios empezaron a llover, una avalancha de solidaridad hipócrita y condena velada. ¡Qué tristeza, Vale! La familia debería ser lo primero. El dinero es la raíz de todos los males. Ánimo, Cami, eres una reina. Hay gente que no tiene corazón. ¡Qué decepción! Pero eso no fue todo. Camila, mi sobrina de 15 años, también hizo su parte. Publicó una historia en Instagram, una foto en blanco y negro de ella misma, con una lágrima falsa rodando por su mejilla. El texto era simple y devastador: a veces, tu propio héroe se convierte en el villano. En menos de una hora, tenía cientos de me gusta y comentarios de sus amigos, todos preguntando qué había pasado, ofreciendo consuelo y, por supuesto, uniéndose al coro de la condena. La campaña de desprestigio estaba en pleno apogeo. No se trataba solo de las redes sociales. A media mañana, recibí una llamada de mi tía Consuelo, una de las hermanas de mi madre. Dante, hijito, ¿cómo estás?, comenzó, su voz falsamente preocupada. Oye, me enteré de lo de la fiesta de Cami. Tu hermana está destrozada. Dice que le gritaste, que la humillaste. Tía, eso no fue lo que pasó, intenté explicar, pero ella me interrumpió. Mira, yo no sé qué pasó, pero es tu hermana. Y Cami es tu sobrina. A veces hay que ceder un poco por la familia, ¿no crees? El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Era el mismo discurso que había oído toda mi vida, el mismo chantaje emocional envuelto en una falsa sabiduría popular. Después de mi tía Consuelo, llamó mi primo Carlos. Luego, una amiga de la familia. Todos con el mismo mensaje, todos reclutados por Valeria para su ejército de monos voladores, todos presionándome, haciéndome sentir como el villano de una historia que yo no había escrito. Me senté en mi oficina, el café olvidado enfriándose en la taza. El teléfono no dejaba de vibrar. Cada notificación era como una pequeña picadura de avispa. Se sentía como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. La duda, esa vieja y traicionera conocida, comenzó a susurrar en mi oído. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba siendo egoísta? ¿Y si debería simplemente pagar y terminar con el drama? Cerré los ojos, sintiendo el peso de la culpa que tan expertamente me habían enseñado a llevar. Casi podía oír la voz de mi madre en mi cabeza: no hagas olas, Dante. Sé un buen hijo. Pero entonces, recordé la expresión en el rostro de Valeria cuando me llamó cajero automático vacío. Recordé el silencio de mis padres. Recordé los zapatos robados y la inauguración solitaria. Y la duda fue reemplazada por una rabia fría y clara. No. Esta vez no. Esta vez no iba a ceder. Esta vez, la ola iba a ser un tsunami. El teléfono seguía vibrando, una tortura digital incesante. Lo apagué. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar. Caminé por mi oficina, un espacio que normalmente me daba paz,
pero que ahora se sentía como una jaula. Los premios y reconocimientos colgados en la pared parecían burlarse de mí. ¿De qué servía todo este éxito si mi propia familia podía desarmarme con unas cuantas publicaciones en redes sociales y un puñado de llamadas telefónicas? Me sentía aislado, acorralado. La estrategia de Valeria era brillante en su crueldad, no me atacaba directamente, sino que movilizaba a la opinión pública de nuestro pequeño universo familiar en mi contra, pintándome como un monstruo insensible. Y estaba funcionando. Empezaba a sentirme como uno. En un impulso de desesperación, busqué en mis contactos hasta que encontré el número que no había marcado en años. El único número que representaba un refugio seguro en el campo de minas que era mi familia. Tío Jorge. Mi tío Jorge era el hermano menor de mi padre, un hombre que no podía ser más diferente a él. Mientras mi padre siempre había buscado la respetabilidad y las apariencias, mi tío Jorge era un mecánico, un hombre con las manos perpetuamente manchadas de grasa y el corazón lleno de una honestidad brutal. Era el único que me había visitado durante mis años de lavaplatos, trayéndome un plato de comida caliente y unas palabras de aliento. Era el único que parecía verme a mí, a Dante, y no a una futura inversión o a una fuente de favores. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. ¿Dante? Y milagro que te acuerdas de los pobres. Su voz era grave y cálida, con un toque de humor que inmediatamente me hizo sentir un poco mejor. Hola, tío, dije, mi propia voz sonando débil y cansada. ¿Estás ocupado? Nunca demasiado ocupado para mi sobrino favorito. ¿Qué pasa, mijo? Suenas como si se te hubiera quemado el arroz. Y entonces, las palabras empezaron a salir. Le conté todo. La cena, la cotización de los $150,000, mi negativa, el insulto de Valeria, la campaña en Facebook, las llamadas de los parientes. Hablé sin parar, un torrente de frustración y dolor acumulado durante años, no solo durante las últimas 24 horas. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Por un momento, temí que él también me fuera a sermonear, que me dijera que debía ceder por el bien de la paz familiar. Pero cuando finalmente habló, su voz no contenía ni una pizca de juicio. Solo acero. Escúchame bien, Dante, dijo, su tono ahora serio. Esos cabrones han estado abusando de ti toda tu vida. Te han visto la cara de bueno y te han exprimido como a una naranja. Lo que hiciste anoche, no estuvo mal. Fue lo único que podías hacer. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien validaba mis sentimientos. Pero ahora me están haciendo pedazos, tío, confesé. Siento que tal vez debería haber dicho que sí. No te atrevas. Su voz fue tan tajante que me hizo enderezarme en la silla. No te atrevas a pensar así. ¿Sabes lo que pasa si cedes ahora? Les estarás diciendo que su método funciona. Les estarás dando permiso para hacerlo una y otra vez, hasta que no quede nada de ti. Les estarás enseñando que tu dignidad tiene un precio. Hizo una pausa, y pude oírlo respirar profundamente. Ya basta, mijo, dijo, su voz ahora más suave, pero igual de firme. Ya aguantaste demasiado. Ya aguantaste demasiado. Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza como un gong. No eran solo palabras, eran una liberación. Eran el permiso que no sabía que necesitaba para dejar de sentirme culpable por defenderme. Eran la confirmación de que mi ira estaba justificada, de que mi límite era válido. De repente, la niebla de la duda y la culpa se disipó. La imagen de Valeria, de mis padres, de todos los que me habían presionado, apareció en mi mente, pero ya no me sentía pequeño ni indefenso. Sentí una claridad helada, una determinación que no había sentido nunca. Tienes razón, tío, dije, mi voz ahora fuerte y clara. Se acabó. Así se habla, cabrón, dijo con orgullo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Una idea, audaz y terrible, empezó a formarse en mi mente. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mi rostro. Voy a darles exactamente lo que quieren, dije. Voy a darles una fiesta que nunca olvidarán. Colgué con mi tío Jorge sintiéndome como un hombre nuevo.
La confusión había sido reemplazada por una resolución de acero. El dolor se estaba transformando en un motor de precisión. Ya no se trataba de defenderme, se trataba de tomar el control de la narrativa, de orquestar un final para esta ópera de manipulación familiar. Mi primer movimiento fue llamar a mi abogado, un hombre astuto y discreto llamado Hernán. Le expliqué la situación, sin omitir la campaña de difamación en redes sociales. Esto es acoso, Dante, dijo Hernán con calma después de escucharme. Y potencialmente difamación. Podríamos enviar una carta de cese y desista ahora mismo. No, Hernán, le dije. Todavía no. Por ahora, solo quiero que estés preparado. Tengo un plan, y voy a necesitar tu ayuda para que todo sea legalmente impecable. Le expliqué mi idea. Hubo un silencio en la línea, y luego una risa seca. Es maquiavélico, Dante. Me gusta. Cuenta conmigo. Mi segundo movimiento fue una búsqueda rápida en Internet. Los rumores en el mundo gastronómico de la Ciudad de México eran un hervidero, y uno en particular había captado mi atención hacía semanas. Señor Morales, el crítico culinario más temido y respetado del país, el hombre cuya reseña podía catapultar un restaurante a la fama o hundirlo en el olvido. Estaba haciendo una serie de visitas sorpresa a establecimientos en la capital. Nadie sabía dónde ni cuándo aparecería. Era como un fantasma, un mito. Pero yo tenía una corazonada. Y sabía que su presencia podría ser el ingrediente final y perfecto para mi receta. A través de un contacto, conseguí el correo electrónico de su asistente personal. Le escribí un mensaje breve y cuidadosamente redactado. Estimada señorita Fernández. Mi nombre es Dante, chef y propietario de Corazón de Fuego. Entiendo que la agenda del señor Morales es impredecible, pero me gustaría extenderle una invitación abierta y sin compromiso para una velada especial en mi restaurante en la fecha del 15 de octubre. Será una noche dedicada a celebrar la autenticidad y la integridad, tanto en la cocina como en la vida. Sería un honor contar con su presencia. No esperaba una respuesta, pero era una semilla que valía la pena plantar. Finalmente, llegó el momento de ejecutar la parte más difícil del plan, el engaño. Respiré hondo y le envié un mensaje de texto a Valeria. Las palabras me sabían a veneno en los dedos. Valeria. He estado pensando. Tienes razón. La familia es lo primero. Perdón por mi reacción. Estaba estresado. Hablemos de la fiesta. La respuesta fue casi instantánea, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Sabía que entrarías en razón, hermanito. A veces solo necesitas un pequeño empujón para recordar lo que es importante. Sentí una oleada de náuseas, pero la reprimí. Sí, escribí. El dinero es solo dinero. Camila solo cumple 15 una vez. La fiesta se hará como ustedes querían. En mi restaurante. Yo me encargo de todo. El siguiente mensaje de Valeria fue un emoji de un rostro lanzando un beso, seguido de un corazón. La victoria, para ella, era total y absoluta. No hubo un gracias, no hubo una disculpa por la humillación pública. Solo la confirmación de que su táctica de presión había funcionado. O eso creía ella. Inmediatamente después, publicó en su Facebook, a veces los milagros suceden. Gracias a todos por su apoyo. El sueño de Mikami se hará realidad. La publicación se llenó de me gusta y comentarios celebrando la reconciliación. Yo apagué el teléfono. La trampa estaba puesta. El queso, en forma de una fiesta de $150,000, estaba en su lugar. Ahora solo tenía que esperar a que los ratones entraran, ajenos por completo a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. Una sonrisa que no sentía en años, una sonrisa genuinamente fría y satisfecha, se dibujó en mi rostro. El cocinero estaba a punto de servir un plato que se come frío, la venganza. El 15 de octubre llegó con un cielo despejado y un sol brillante, una ironía climática para el día que había planeado con la precisión de una tormenta perfecta. Desde el amanecer, Corazón de Fuego fue un hervidero de actividad, pero no del tipo que Valeria esperaba.
En lugar de los camiones de una empresa de eventos llamativos, con equipos de sonido y luces de neón, llegaron discretas furgonetas de mis proveedores de confianza. De ellas no descendieron pomposos arreglos florales de color rosa chicle, sino cajas de lirios cala blancos, elegantes y sobrios, y cientos de velas de cera de abeja. Pasé la mañana en la cocina, no supervisando un menú de banquete genérico, sino perfeccionando los platos de mi menú de degustación habitual. El aire se llenó con los aromas complejos y reconfortantes de mi cocina, el perfume ahumado de los chiles secos, la dulzura terrenal del huitlacoche, el toque cítrico de la lima fresca. Mis cocineros trabajaban con su concentración habitual, ajenos al drama que se avecinaba. Para ellos, era un sábado más, una noche de servicio completo. Y eso era exactamente lo que quería. Por la tarde, supervisé personalmente la decoración del salón Don Porfirio. No había globos plateados, ni una pista de baile de espejo, ni un trono para la quinceañera. En su lugar, las mesas de madera oscura fueron vestidas con manteles de lino blanco. Cada mesa estaba adornada con un único y alto jarrón de cristal con un ramo de calas y rodeada por un mar de pequeñas velas. La iluminación era tenue, íntima, creando un ambiente de elegancia sofisticada, más propio de una cena de estado que de una fiesta de adolescentes. Era hermoso, innegablemente, pero era mi visión de la belleza, no la de Valeria. Era un acto de desafío silencioso. A las 6 de la tarde, recibí un correo electrónico. Era de la asistente del señor Morales. Estimado Chef Dante. El señor Morales agradece su amable invitación. Estará encantado de asistir a su velada esta noche. Llegará discretamente alrededor de las 7:30. Agradece de antemano su discreción. Mi corazón dio un vuelco. La pieza final del rompecabezas había caído en su lugar. Llamé a mi maitre d', un hombre profesional y leal llamado Javier. Le di instrucciones precisas. Javier, esta noche tendremos algunos invitados muy importantes. El señor Morales, entre otros. He preparado una lista. Siéntalos en la mesa principal, la número 1. Atiéndelos personalmente. No importa lo que pase, su experiencia debe ser impecable. Javier asintió, su rostro impasible. ¿Y la fiesta de la señora Valeria? La fiesta de la señora Valeria no es tu preocupación, le dije. Tú te encargas de nuestros verdaderos clientes. A las 7, me puse mi filipina más blanca, la que reservaba para ocasiones especiales. Me miré en el espejo de la oficina. El hombre que me devolvía la mirada no era el chico asustado que había sido. Había una calma en mis ojos, una dureza en la línea de mi mandíbula. Estaba listo. Salí al salón. La música ambiental, un suave jazz latino, flotaba en el aire. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes de ladrillo. Mis meseros, vestidos con sus impecables uniformes negros, se movían con una gracia silenciosa, encendiendo las últimas velas, puliendo las últimas copas. El ambiente era de una serenidad expectante. Era la calma antes de la tormenta. A las 7:30 en punto, un hombre de mediana edad, con gafas y un aire de autoridad intelectual, entró discretamente en el restaurante. Javier lo recibió con una inclinación de cabeza y lo acompañó a la mesa número 1. Era el señor Morales. Poco después, llegaron otros invitados de mi lista secreta, un conocido columnista de sociales y el dueño de una prestigiosa galería de arte. La trampa no solo estaba puesta, ahora tenía testigos de honor. Me aposté cerca de la barra, con una copa de agua mineral en la mano, y esperé. Sabía que no tardarían en llegar. Y sabía que cuando lo hicieran, el silencio se rompería en 1000 pedazos. A las 8:15, la calma se hizo añicos. Un convoy de 3 camionetas Suburban negras, alquiladas sin duda para la ocasión, frenó bruscamente frente a la entrada de Corazón de Fuego. Las puertas se abrieron y de ellas descendió la primera oleada de la familia y sus invitados, un tsunami de seda, lentejuelas y perfume barato. Valeria encabezaba la procesión. Llevaba un vestido dorado tan ajustado que parecía pintado sobre su cuerpo, y su cabello estaba recogido en un peinado tan elaborado que desafiaba la gravedad. A su lado, Camila, la quinceañera,
era una visión en rosa y tul. Su vestido era una explosión de volantes y pedrería, tan grande y pomposo que apenas podía pasar por la puerta. Su rostro estaba cubierto por una gruesa capa de maquillaje y una expresión de aburrimiento regio, como si estuviera haciéndole un favor al mundo al dignarse a aparecer. Detrás de ellos venían mis padres, vestidos con sus mejores galas, y unos 50 invitados más, todos hablando a gritos, riendo a carcajadas, completamente ajenos a la atmósfera serena que estaban invadiendo. Entraron en el restaurante como una fuerza de la naturaleza, esperando ser el centro de atención, esperando que la música festiva los recibiera. En cambio, se encontraron con el suave murmullo de las conversaciones de mis comensales y las notas melancólicas de un saxofón de jazz. Se detuvieron en seco en el vestíbulo. La confusión era palpable en sus rostros. Valeria recorrió el salón con la mirada, su sonrisa de anfitriona perfecta congelándose en una mueca de desconcierto. ¿Qué es esto?, murmuró, más para sí misma que para nadie más. Luego, su mirada se fijó en mí, que seguía de pie junto a la barra, observándolos en silencio. Se abrió paso entre sus propios invitados, su vestido dorado brillando bajo las luces tenues, con Camila pisándole los talones. Dante, espetó, su voz un susurro agudo y furioso. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde está la decoración que te pedí? Esto parece un velorio. Camila arrugó la nariz. ¿Y esta música? ¿Es para viejitos? ¿Dónde está el DJ? Te dije que quería a DJ Cobra. Y las luces, continuó Valeria, su voz subiendo de volumen, atrayendo las miradas curiosas de los clientes de las mesas cercanas. Te dije que quería luces de colores, una bola de espejos. ¿Y estas flores? Son blancas. Parecen de funeral. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro, una satisfacción helada comenzaba a extenderse por mis venas. Buenas noches, Valeria. Camila. Bienvenidos a Corazón de Fuego. No me vengas con buenas noches, siseó Valeria, acercándose más. ¿Dónde está el personal del banquete? ¿Por qué la gente está cenando? Se supone que este salón es para nosotros. Para la fiesta. El salón está, en efecto, ocupado, respondí con calma. Pero me temo que ha habido un malentendido. Un malentendido, repitió, su voz alcanzando un tono peligrosamente agudo. No hay ningún malentendido. Tú dijiste que te encargarías de todo. 300 invitados están por llegar. La prensa que contraté viene en camino para cubrir el evento social del año. Detrás de ella, mis padres se acercaron, sus rostros reflejando una creciente ansiedad. Hijo, ¿qué está pasando?, preguntó mi madre, retorciéndose las manos. La gente está empezando a llegar. Miré por encima del hombro de Valeria. Afuera, en la acera, más y más invitados comenzaban a congregarse, formando un grupo ruidoso y desconcertado. La escena era un caos de glamour fuera de lugar. Volví a mirar a mi hermana. Su rostro estaba rojo de ira y humillación. Estaba acostumbrada a que el mundo se doblegara a sus caprichos, y la realidad de que algo no estaba saliendo según su plan perfecto la estaba desquiciando. Dante, te juro que si me estás haciendo una broma, no es graciosa, amenazó, su voz temblando. Arregla esto. Ahora mismo. Saca a esta gente y prepara la fiesta de mi hija. Llegó el momento. Respiré hondo, saboreando el instante. La culminación de años de humillaciones estaba a punto de ser servida. Di un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros. Mi calma parecía enfurecer a Valeria aún más. La música de jazz seguía sonando, un contrapunto surrealista a la tensión que crecía. No es ninguna broma, Valeria, dije, mi voz clara y resonante en el repentino silencio que se había formado a nuestro alrededor. Varios comensales, incluida la mesa del señor Morales, habían dejado de hablar y nos observaban con un interés indisimulado. Y no ha habido ningún malentendido. Fui muy claro en mi mensaje, dije que me encargaría de todo. Y es exactamente lo que he hecho. La confusión en el rostro de Valeria se mezcló con un destello de pánico. ¿De qué estás hablando?
Me encargué de que el restaurante estuviera impecable esta noche. Me encargué de que la cocina preparara sus mejores platos. Me encargué de que el ambiente fuera perfecto. Hice una pausa, recorriendo el salón con la mirada. Pero esta noche, Valeria, corazón de fuego, no está celebrando una quinceañera. Estamos celebrando la integridad, la honestidad y el trabajo duro. Estamos honrando a un invitado muy especial. Con un gesto sutil, señalé hacia la mesa número 1. Valeria siguió mi mirada y sus ojos se abrieron como platos al reconocer al señor Morales, el crítico cuya foto aparecía en todas las revistas gourmet. El color desapareció de su rostro. Tú me engañaste, susurró, la comprensión finalmente amaneciendo en su mente. La rabia pura, primitiva, reemplazó al pánico. Hijo de puta. Me tendiste una trampa. Su grito resonó en todo el restaurante. Varios clientes se sobresaltaron. Camila, a su lado, la miraba con una mezcla de horror y fascinación. Después de todo lo que hemos hecho por ti, continuó gritando, completamente fuera de control. Te dimos un techo. Te dimos comida. Y así es como nos pagas. Humillándonos frente a todos. Ustedes hicieron que por mí, repliqué, mi propia voz finalmente cargada de la emoción que había reprimido durante tanto tiempo. Y me toleraron. Y me usaron. Y me vieron como una inversión a largo plazo. ¿Un techo? Dormía en un cuarto de servicio mientras tú tenías 2 habitaciones para ti sola. ¿Comida? Me comía las sobras mientras ustedes pedían a domicilio. No me hables de lo que han hecho por mí. La puerta del restaurante se abrió de nuevo. Pero no era otro invitado de la fiesta. Era mi tío Jorge. Vestía sus pantalones de mezclilla de trabajo y una camisa limpia, y caminaba con la seguridad de un hombre que no tiene nada que ocultar. Se detuvo a mi lado, poniendo una mano tranquilizadora en mi hombro. Su presencia me dio una fuerza renovada. Valeria, ya cállate, dijo mi tío con una voz tranquila pero llena de autoridad. Has dicho suficientes estupideces por una noche. Tú no te metas, muerto de hambre, le espetó ella. Esto es un asunto de familia. Precisamente porque es un asunto de familia me meto, respondió él, sin inmutarse. Luego, giró su cabeza y miró directamente a mi padre, que había estado tratando de hacerse invisible detrás de un pilar. Ricardo, dijo mi tío Jorge, su voz resonando con el peso de una verdad largamente guardada. Ya que a tu hija le gusta tanto hablar de quién ayudó a quién, ¿por qué no le cuentas a todos la verdad? ¿Por qué no les dices quién fue el que realmente creyó en Dante cuando nadie más lo hizo? Mi padre palideció. Jorge, este no es el momento ni el lugar. Claro que es el momento y el lugar, insistió mi tío, su voz subiendo de tono. Diles, Ricardo. Diles a tu esposa, a tu hija, a tu nieta consentida, quién fue el que hipotecó su propia casa, su único patrimonio, para prestarle a este muchacho el dinero para empezar su negocito, después de que tú, su propio padre, te reíste en su cara y le dijiste que su sueño era una basura. Un jadeo colectivo recorrió la pequeña multitud de familiares que se había agolpado en la entrada. Valeria miró a mi padre, luego a mí, y luego de nuevo a mi padre, su boca abierta en una O de pura incredulidad. Mi madre se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. ¿Es eso cierto, Ricardo?, preguntó mi madre, su voz un hilo. Mi padre no pudo sostener la mirada de nadie. Se quedó mirando el suelo, derrotado. Su silencio era una confesión. La verdad, cruda y brutal, finalmente había salido a la luz en el lugar más público posible. La base sobre la que Valeria había construido su narrativa de hermana generosa y yo de hermano ingrato se había derrumbado, convirtiéndose en polvo ante los ojos de todos. El silencio que siguió a la revelación de mi tío Jorge fue ensordecedor. La arrogancia de Valeria se desmoronó, reemplazada por una expresión de pura estupefacción. La narrativa que había controlado durante tanto tiempo se le había escapado de las manos. Pero yo aún no había terminado. No se trataba solo de revelar la verdad, se trataba de establecer un límite definitivo, una frontera que nunca más se atreverían a cruzar.
Fue entonces cuando un hombre alto y de aspecto impecable, que había estado esperando pacientemente cerca de la entrada, se adelantó. Era Hernán, mi abogado, con un portafolio de cuero en la mano. Se detuvo junto a mí, su presencia calmada y profesional añadiendo una nueva capa de gravedad a la situación. Buenas noches, dijo Hernán con una voz clara y firme que cortó la tensión. Mi nombre es Hernán Morales, y soy el representante legal del señor Dante. Valeria lo miró con los ojos desorbitados. ¿Abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? Hernán abrió su portafolio y sacó un fajo de papeles. Se lo extendió a Valeria. Ella lo miró como si fuera una serpiente. Señora Valeria, continuó Hernán, esto es una notificación formal de cese y desista. Detalla la campaña de acoso y difamación que usted y su hija han llevado a cabo en contra de mi cliente en diversas plataformas de redes sociales durante la última semana. Mientras hablaba, Hernán sacó una segunda pila de papeles. Eran impresiones a color de las publicaciones de Facebook e Instagram, con todos los comentarios maliciosos resaltados. Tenemos un registro completo de cada publicación, cada comentario y cada mensaje que constituye un ataque directo a la reputación y el carácter del señor Dante, explicó Hernán, su tono tan afilado como un bisturí. Estos actos han causado a mi cliente un considerable estrés emocional y un potencial daño a su negocio, que es su medio de vida. Valeria estaba boquiabierta, incapaz de articular una palabra. Mi madre sollozó en voz baja. La notificación exige el cese inmediato de todas estas actividades, concluyó Hernán. Cualquier publicación futura, cualquier comentario, cualquier forma de contacto no deseado, ya sea por parte de usted, su hija o cualquier tercero actuando en su nombre, será considerado una violación de esta orden y dará lugar a acciones legales inmediatas. Buscaremos la máxima compensación por daños y perjuicios. La palabra daños y perjuicios pareció finalmente sacudir a Valeria de su trance. Miró los papeles, luego a mí, su rostro una mezcla de odio y pánico. En ese preciso instante, dos hombres corpulentos y discretamente vestidos con trajes oscuros se materializaron a ambos lados de la entrada. Eran los guardias de seguridad que había contratado para la noche, no para la violencia, sino para el control. Javier, mi maitre d', se acercó al grupo con una dignidad imperturbable. Señoras, señores, dijo con una voz respetuosa pero inflexible. Les pido amablemente que se retiren. Están interrumpiendo el servicio y molestando a nuestros clientes. Corazón de Fuego, se reserva el derecho de admisión. La humillación fue total. No estaban siendo expulsados por mí, el hermano resentido, sino por el personal de un establecimiento de lujo, tratados como cualquier otro cliente problemático. Algunos de los invitados de Valeria, avergonzados y deseando desaparecer, comenzaron a retroceder hacia la salida. Pero Valeria, en un último acto de desafío, me miró fijamente. Nunca te lo perdonaré, Dante, siseó, su voz temblando de una rabia impotente. Has destruido a esta familia. No, Valeria, respondí, mi voz tranquila, finalmente en paz. Tú destruiste a esta familia hace mucho tiempo. Yo solo encendí las luces para que todos pudieran ver los escombros. Mientras los guardias de seguridad escoltaban cortésmente a mi familia y a sus desconcertados invitados hacia la salida, el flash de una cámara estalló en la penumbra. El columnista de Sociales, que había estado observando todo con ojos de halcón, acababa de capturar el momento exacto, Camila llorando, Valeria gritando, y mis padres con los rostros desencajados por la vergüenza. La quinceañera del año acababa de tener su foto de portada, pero no era la que habían planeado. Una vez que la puerta se cerró detrás del último invitado no deseado, un extraño silencio se apoderó del restaurante. Mis empleados se movían con una eficiencia silenciosa, recogiendo una copa caída, enderezando una silla, restaurando el orden con una profesionalidad que me llenó de orgullo. Los comensales, después de un momento de quietud, reanudaron sus conversaciones en voz baja, lanzándome miradas de reojo que ya no eran solo de curiosidad, sino de algo parecido al respeto. Me sentía extrañamente vacío, como un campo después de la batalla. La adrenalina que me había sostenido durante horas comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un cansancio profundo, no del cuerpo, sino del alma.
Mi tío Jorge me dio una palmada en la espalda, un gesto sólido y reconfortante. Lo hiciste bien, mijo, dijo en voz baja. Estoy orgulloso de ti. Asentí, incapaz de hablar. Fue entonces cuando el señor Morales se levantó de su mesa y se acercó a mí. Su rostro, normalmente severo e inescrutable, mostraba una expresión de genuino interés. Chef, dijo, extendiendo su mano. La estreché, sintiendo la firmeza de su agarre. He presenciado muchas cosas en los restaurantes a lo largo de los años. Dramas en la cocina, peleas entre socios, crisis de todo tipo. Pero nunca había visto una demostración tan elocuente de carácter. Me quedé sin palabras. Cualquiera puede aprender a cocinar, continuó, sus ojos penetrantes fijos en los míos. Cualquiera puede memorizar una receta, dominar una técnica. Pero lo que no se puede enseñar es la integridad. La pasión que se necesita para defender tu trabajo, tu visión, tu dignidad, eso, chef, es el ingrediente secreto que separa a los cocineros de los artistas. Hizo un gesto hacia el salón, ahora tranquilo y bañado en la luz de las velas. Este lugar, dijo, no es solo un restaurante. Es un testimonio. Y la comida que he probado esta noche, sonrió por primera vez, una sonrisa leve pero sincera, sabe a victoria. Señor Morales se despidió poco después, pero sus palabras se quedaron conmigo. Me habían dado una perspectiva que no esperaba. La noche no había sido sobre la venganza. Había sido sobre la autenticidad. Había defendido mi restaurante no solo como un negocio, sino como una extensión de mí mismo, un lugar donde la mediocridad, la falsedad y la falta de respeto simplemente no tenían cabida. Al día siguiente, la columna del periodista social salió a la luz. Se titulaba, La quinceañera que no fue, drama y dignidad en Corazón de Fuego. La historia se contó con un detalle mordaz, pintando a mi familia como un ejemplo de la nueva clase rica obsesionada con las apariencias y a mí como un inesperado héroe de la clase trabajadora. La foto de mi familia siendo escoltada fuera del restaurante se hizo viral. Mi teléfono, que días antes había sido un instrumento de tortura, ahora se llenó de mensajes de apoyo de amigos, conocidos e incluso extraños. Otros chefs me escribieron para felicitarme. Antiguos empleados me enviaron mensajes diciendo que siempre habían sabido que yo era un hombre de principios. Corazón de Fuego se convirtió en el lugar de moda de la noche a la mañana. Las reservaciones se dispararon. La gente no solo venía por la comida, venían a apoyar la historia, a ser parte del lugar donde un hombre finalmente dijo basta. Había quemado los puentes con mi familia, quizás para siempre. Pero de las cenizas de esa relación tóxica, algo nuevo y fuerte estaba naciendo. Una reputación basada no en el dinero o el éxito, sino en el respeto. Y por primera vez en mi vida, sentí que el hombre que era en público era exactamente el mismo que era cuando estaba solo. Y ese sentimiento era más valioso que cualquier fiesta de quinceañera. Han pasado varias semanas desde aquella noche. El eco del escándalo se ha ido apagando, convirtiéndose en una especie de leyenda urbana en los círculos de la ciudad. Corazón de Fuego está más ocupado que nunca, pero el ambiente ha cambiado. La clientela que ahora llena mis mesas parece entender la filosofía del lugar. Vienen a disfrutar de una comida honesta, preparada con pasión, en un ambiente donde se respira tranquilidad y respeto. No he vuelto a hablar con Valeria, ni con mis padres. No ha habido llamadas, ni mensajes, ni intentos de disculpa. Es como si una puerta se hubiera cerrado para siempre, y aunque una pequeña parte de mí a veces siente el frío de esa ausencia, la mayor parte de mí siente el alivio de la libertad. La obligación, esa pesada cadena que me ató a ellos durante tanto tiempo, se ha roto. Mi tío Jorge viene a cenar todos los domingos. Se sienta en la barra, pide una cerveza y un plato de mole, y hablamos durante horas, no de la familia, sino de la vida, de los coches, de los sueños. He descubierto que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y te elige a ti. A veces, por la noche, cuando el último cliente se ha ido y el restaurante está en silencio, me siento en la misma mesa donde se sentó el señor Morales. Bebo una copa de vino y miro a mi alrededor.
Veo los ladrillos que ayudé a colocar, las mesas que lijé con mis propias manos, la cocina que diseñé en un cuaderno de bocetos. Este lugar no es solo mi negocio. Es mi historia. Es la prueba de que un chico que empezó lavando platos puede construir algo hermoso y duradero, no a pesar de su pasado, sino gracias a él. La campaña de difamación, el chantaje emocional, la humillación pública, todo fue un intento de hacerme sentir pequeño, de recordarme mi lugar. Pero lo único que lograron fue mostrarme cuán lejos había llegado y la fuerza que no sabía que poseía. Me obligaron a elegir entre su aprobación y mi propio respeto. Y elegí el respeto. He perdido una hermana, unos padres, una sobrina. Pero he ganado algo mucho más valioso, a mí mismo. He aprendido que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia. Que decir no a quienes abusan de tu bondad es decirte sí a ti mismo. La historia de mi familia y de esa noche siempre será parte de mí. Pero ya no me define. Ahora, lo que me define es el aroma del maíz recién hecho, el sonido de la risa de mis clientes, la lealtad de mi equipo y la paz que siento al final de cada día. Y ahora les pregunto a ustedes, a quienes han escuchado mi historia con tanta paciencia. Sé que en cada familia hay secretos, hay dolores, hay dinámicas complicadas. Sé que lo que hice fue drástico, fue público, fue doloroso. Así que, después de todo lo que ha pasado, díganme, ¿hice lo correcto? ¿O fui demasiado lejos?